Muy buenas tardes, jóvenes. Nuevamente nos reincorporamos a nuestras labores. Quisiera comenzar por recordar un poco lo último que hayan visto en la última clase. Como ustedes recordarán, seguimos hablando de la administración del efectivo, una acción tan compleja en las empresas que requiere de nuestra mayor concentración y experiencia. Habíamos hablado un poco de lo que es el ciclo de conversión de efectivo. Todos recordarán que es el número de días en que se tarda una empresa en recuperar el efectivo que invierte desde el momento en que desembolsa recursos para adquirir materia prima, producirlas, venderlas al crédito y recuperar esas cuentas. Como ustedes sabrán y lo hemos dicho, entre más largo sea ese periodo, ese ciclo, más costoso será para la empresa sus recursos y consecuentemente más difícil mantener efectivo suficiente en caja. Adicionalmente, habíamos hablado un poco de lo que era la rotación de efectivo, que nos demostraba cuántas veces se rota el efectivo, qué tan rápido, qué tan eficientes somos para vender y agilizar todas esas entradas de efectivo que son necesarias en la empresa. Además, habíamos definido el concepto de lo que era cantidad de recursos mínima requerida, que no era más que determinar o predeterminar más bien cuál es la cantidad necesaria que las empresas necesitan para operar. ¿Cuáles son esos gastos de operación? Pues los principales, mantener recursos en efectivo para comprar materia prima, para pagar salarios y mantener operativa la empresa. Si una empresa es incapaz de mantener efectivo suficiente para eso, pues presentará siempre un problema. Ya para ustedes es conocido que mantener excesos de efectivo es contraproducente para la empresa porque no genera rentabilidad del recurso que está en caja, pero que tampoco es bueno mantener efectivo excesivo, que implica tener esa disponibilidad ociosa, pero que tampoco es bueno mantener menos cantidad de efectivo porque entonces implica tomar financiamiento para poder operar. Ya habíamos también adelantado con ustedes un poco de cómo se aplica eso en la práctica, cómo cambiar o acelerar el ciclo de conversión de efectivos nos mejora la rentabilidad, liberando recursos, ahorrando recursos que se pueden invertir a una tasa mínima de rentabilidad y consecuentemente generar eficiencia en la empresa. Como lo hemos dicho entonces, ni excedentes ni déficit de efectivo son buenos para la empresa. Y casi siempre hemos visto que para la empresa los problemas más importantes son la falta de agilidad para poder mover su efectivo. Pues ahora vamos a comenzar a ver un poco algunas técnicas de administración de efectivo que son básicas para que ustedes lo tengan en mente siempre. Lo primero que vamos a ver es la sincronización de los flujos de efectivo. Esta acción pues nos permite a nosotros poder predecir cuándo vamos a desembolsar. ¿Y cuándo es el momento de desembolsar? Pues precisamente cuando tengamos las entradas de efectivo. De esta manera nunca habrá déficit de efectivo y siempre se mantendrán saldos pequeños de efectivo porque no necesito mantener las cantidades ociosas que normalmente requeriría si no se planifica. Todo esto nos mejora la rentabilidad porque no tenemos que recurrir a financiamientos con altos costos y consecuentemente al alejar esa posibilidad mejoramos nuestras utilidades. Otra de las técnicas importantes que nosotros conocemos en nuestro medio puede ser el proceso de compensación de cheques. Como ustedes he sabido, pues ahora existe una compensación electrónica. No obstante, siempre se puede obtener un beneficio de esta práctica. ¿Y qué es esa compensación? Pues no es más que el número de días en que se tarda una empresa en cobrar o hacer efectivo los pagos que ha recibido mediante cheques. Todos sabemos que todo el sistema financiero paga y recibe cheques de otros bancos, pues estos electrónicamente ahora lo presentan en compensación. Ahí se pagan lo que se deben y se cobra lo que le deben y al final toda esa diferencia pues se acredita a su cuenta de encaje en el Banco Central de Honduras y así es como funciona este sistema. Pues ustedes sabrán que cuando yo recibo un cheque, como lo citamos en este ejemplo, cuando yo recibo un cheque de un cliente en otro banco, pues lo deposito y es hasta ese momento en que se presenta a compensación.
No obstante, aquí ha transcurrido un tiempo importante donde yo no puedo hacer o acceder a esos recursos. ¿Por qué? Porque el banco que lo recibe salvo buen cobro y él lo va a hacer efectivo hasta que se paga en compensación. Esto ahora en Honduras pues puede ser un número máximo de 3 días, pero 3 días que yo mantenga mis recursos en una cuenta con la cual emití un cheque, pues me permite a mí de una u otra manera utilizar esos recursos generando una mínima rentabilidad. Este tipo de práctica es legal mientras yo emita cheques con fondos. Sería ilegal si yo emitiría cheques que no tienen fondos, pues ya eso sería un ilícito. Lo importante aquí es ver el punto de vista financiero y es el tiempo de días que yo puedo utilizar esos recursos mientras llegan al banco para ser cobrados. Eso es la compensación. Y derivado de la compensación de esos días que se retrasan para poder hacer efectivo, también se deriva lo que conocemos como la flotación o el floating. El floating no es más que la diferencia que queda en la cuenta de cheques de una empresa y su saldo en bancos. Ahí, derivado de la compensación, se ve claramente que existe un número de días. Por ejemplo, cuando yo tengo en mi saldo en libros una cantidad y en el banco tengo otro. Aquí sin duda hay operaciones en tránsito que no han llegado al banco. Puede ser a favor o puede ser en mi contra. Ven ustedes aquí, para la persona que me pagó a mí con ese cheque, con este cheque que seguramente está en tránsito, él está generando un floating de 10.000 empiras, como se puede ver acá. Él está haciendo uso de esos recursos, sin embargo, yo no he podido hacer efectivo ese recurso. Derivado también del uso de la flotación, podemos tener nosotros que existe la flotación por desembolsos. Ya lo hablamos anteriormente. Y la flotación por desembolso, pues no es más que el total de los cheques emitidos, pero que aún no han sido cobrados o depositados en los bancos. Es decir, que quien los recibió no ha podido hacer uso de esos recursos porque definitivamente el banco aún no los tiene depositados. Vamos a ver nosotros que esto puede ser muchas veces favorable, pero también puede ser desfavorable. ¿Qué es la estrategia aquí? Pues lo que más nos genere el uso de esos recursos con los que nosotros estamos pagando. Vamos a ver un poco adelante cómo un ejemplo práctico lo puede demostrar. Por ejemplo, si nuestra empresa emite cheques en promedio por 5.000 empiras diarios y estos, por las razones que hemos hablado de distancia, de mecanismos de compensación, se retrasan 6 días para que se pueda ser depositado en el banco, pues entonces vamos a tener una flotación de desembolsos de 30.000 empiras. Quiere decir que 30.000 es la cantidad de recursos que yo puedo como extraordinariamente hacer uso de ellos, invertirlos a una tasa mínima de rentabilidad y favorecer mi posición de caja. Esto se debe a esa ineficiencia o esos 6 días que las empresas requieren para poder hacer uso de ese efectivo. En este caso, obviamente, nuestra estrategia, si fuéramos nosotros a quienes nos pagan, deberíamos de agilizarlo. En este caso, como a nosotros nos conviene, porque somos quienes emitimos los cheques, pues en realidad estoy permitiendo un floating, o sea, un uso adicional de recursos de 30.000 empiras, que invertidos a una tasa mínima, pues me puede generar una rentabilidad muy mínima. Pero contrario a eso, existe la flotación por cobranzas. Ahora veamos nosotros cómo nos veríamos o cómo actuaríamos cuando somos nosotros quienes recibimos cheques de otros bancos, pero que aún no puedo hacer uso de esos recursos. Pues en este caso es lo contrario, son los cheques que yo he recibido en depósito, pero que por cualquier motivo no he podido hacer efectivo, ya sea por la distancia, ya sea porque no tenemos cuenta en el mismo banco, ya sea por otras razones que sean. Veamos un ejemplo práctico. Veamos ahora, por ejemplo, si nuestra empresa recibe en promedio 5.000 cheques diarios, pero que por ineficiencias nos tardamos 4 días en hacerlo efectivo en el banco, en depositarlo en el banco. En este caso, tenemos una flotación por cobranza de 5.000 diarios por 4 días, son 20.000 diarios. Esto quiere decir que nosotros
estamos generando recursos o perdiendo recursos por esa cantidad, lo que nos hace ineficientes y consecuentemente malos administradores del efectivo. Entre estas dos podemos ver nosotros que existe una flotación neta, que es al final lo que nosotros debemos procurar. Por ejemplo, la flotación neta es la diferencia entre la flotación por desembolsos menos la flotación por cobranzas. En este caso, vimos nosotros que la flotación por desembolsos eran 30.000 y tenemos una flotación por cobranzas, quiere decir que tenemos una flotación neta de 10.000. Esto es, a resumidas cuentas, favorable porque al final yo estoy utilizando más recursos de los que dejo de percibir. Claro está aquí que las empresas siempre vamos a buscar maneras para o alejar las salidas de efectivo, ya lo saben ustedes, y siempre acelerar las entradas de efectivo. En el caso del flujo de desembolsos, cuando a nosotros nos corresponda pagar, pues veremos la manera de cómo nosotros podemos diferir ese pago. No obstante, cuando sea al contrario, cuando tengamos una flotación por cobranza, siempre debemos de buscar la manera de cómo acelerar esas entradas de efectivo. En este caso aquí, 6 días me permiten tener una flotación neta favorable. Pero si nosotros pudiéramos, en este caso, de establecer técnicas que me permitan agilizar esos 4 días, nosotros pudiéramos entonces revertir esta posición de un proveedor que nos quisiera estar pagando de esa manera. En tal sentido, vamos a ver que existen algunas técnicas de administración de efectivo para precisamente acelerar las entradas de efectivo. Nosotros debemos de hacer siempre acciones claras de cobrar más rápido. Todos sabemos que acelerar las entradas de efectivo a través de los cobros efectivos de nuestros clientes, definiendo una política adecuada de cobros, dándole seguimiento a nuestros clientes, podemos siempre mantener una fuente continua de recursos. Sin embargo, existen, tal vez no tan aplicado a nuestro medio, pero existen otras técnicas en otros países del mundo, países grandes, donde aún existen algunos mecanismos, como por ejemplo la técnica de utilizar apartados postales. Esto no es más que cuando nosotros convenimos con un banco para que cobre todos los cheques que han sido enviados a un determinado apartado postal que nosotros hemos habilitado para eso. Eso implica que las empresas que están lejos de nuestra sede, pues si el banco tiene corresponsales cercanos, puede acelerar las entradas de efectivo y hacer más rápido el cobro de los mismos. También podemos conocer nosotros que esto da muchos beneficios, pero también podemos conocer nosotros otra técnica como es la banca de concentración. Esto no es más que definir un banco, establecer un banco que va a concentrar todas las números de nuestras cuentas para hacer un fondo mancomunado. Es decir, vamos a centralizar todas las entradas de efectivo en una sola cuenta, donde nos permitirá hacer lo siguiente, por ejemplo, controlar más efectivamente los desembolsos. De esa manera nosotros podemos concentrar todas las cuentas por pagar. Esto nos permitirá a nosotros siempre programar la disponibilidad de los recursos para también poder programar las salidas de efectivo, o sea, las necesidades de efectivo en base a una posición integral de la empresa. Existe también otra estrategia, como son cuentas con saldo cero, que son cuentas muy especializadas, donde nos permite a nosotros abrir una cuenta, pero simultáneamente a esta una subcuenta de fondos que nos permite a nosotros trasladar todos los recursos y trasladar únicamente a la cuenta de la nómina los fondos cuando llegue algún desembolso. Es decir, esta cuenta normalmente no tendrá saldo, pero solamente va a ser alimentada de la otra cuenta cuando existan requerimientos o necesidades de pago. También existe la cuenta de desembolsos, que es también tener estratégicamente definida o concentrada una cuenta donde se pueden programar efectivamente
los pagos que sean requeridos, evitando de esta manera tener recursos ociosos, que ya lo dijimos es un siempre que hacer en la administración financiera, para poder cubrir sin necesidad de recurrir a pagos por mora. Muy bien, hasta aquí hemos hablado un poco rápido también de todas las técnicas de administración de efectivo, algunos cálculos que ustedes necesitan para poder tomar decisiones financieras, pero siempre tener claro, muchachos, que nunca olviden cuáles son las estrategias de administración de efectivo. Tenemos estrategias para la administración de cuentas por cobrar, que siempre va a ser cobrar rápido. Tenemos estrategias para los inventarios, que siempre va a ser rotar, vender, promover, promocionar siempre la venta del inventario. Y con las cuentas por pagar, pues siempre tendremos claro que es diferir el pago de los mismos. Pues ahora vamos a ver un poco algunos ejercicios que ustedes podrán utilizar para poder emplear todas estas técnicas que hemos hablado hoy en día. Vamos a comenzar, por ejemplo, con un caso muy sencillo. Yo siempre recomiendo que comprendamos, que leamos muy bien los ejercicios para poder resolverlo adecuadamente. Lo que se requiere en finanzas es que utilicen su ingenio, su intelecto, pero sobre todo su sentido común. Vamos a ver este caso tan sencillo. Esta me dice, es una compañía que tiene ventas por 1 millón, que tiene un costo de ventas por el 75% de esas ventas y que las compras son un 65% del costo de ventas. Yo quisiera interpretar esta información para saber cómo la puedo aplicar al contexto que hemos estado desarrollando este día. Si lo que hemos estado viendo nosotros es el ciclo de conversión de efectivo, la rotación del efectivo y la cantidad mínima requerida de efectivo, pues yo lo que debo de tratar de hacer es cómo esa información o esta información que me están dando la puedo relacionar con los temas que hemos visto para poder desarrollar el contexto. Pues lo que se me viene a la mente acá es que si yo sé que el ciclo de conversión de efectivo se calcula a través de sumar al periodo promedio de cobro, la edad promedio de inventario y menos el periodo promedio de pago, pues yo puedo relacionar fácilmente que si son las ventas, pues mi periodo de cobro se deriva de las ventas. Puedo relacionar entonces que ese dato tiene mucho que ver con el periodo de cobro. También tengo aquí un costo de ventas y el costo de ventas lo puedo relacionar con el ciclo, con la edad promedio de inventario, pues precisamente se derivan de lo mismo. Y adicionalmente me dice que las compras yo las puedo relacionar también con mis proveedores, porque son precisamente quienes me financian la compra. Pues yo ya puedo creer entonces que estos datos los puedo relacionar con el ciclo de conversión de efectivo. Pero más claro está aquí con la siguiente información. Cuando me dice que esta compañía tiene una edad promedio de inventario de 60 días, que tiene un promedio de cobro de 40 días y un periodo promedio de pago de 35 días. Yo debo concentrar mi conocimiento para desarrollar este ejercicio a la pregunta. Siempre la pregunta es fundamental. Calcule el ciclo de conversión de efectivo y el total de recursos que esta compañía ha invertido suponiendo un año de 360 días. Claro está aquí lo que yo debo hacer. Me está diciendo que calcule el ciclo de conversión de efectivo, que ya lo conocemos, lo acabo de decir, pero además hay algo importante. Hoy la preocupación en este caso es que calcule el total de recursos. Ya no solo me dicen días, no, calcúleme el recurso que yo necesito para financiar este ciclo de conversión de efectivo. Como ustedes hemos hablado, que mantener un ciclo muy alto me genera mayores costos y mayores riesgos de insolvencia, de generar efectivo para cubrir mis obligaciones o mis operaciones comerciales. Entonces, tiene sentido que nos den esta información porque lo que me está preguntando el ejercicio es calcular el monto. Pues aquí ya tengo yo en promedio cuáles son los montos
de las cuentas que se involucran con el ciclo. Las ventas con el periodo de cobro, el costo de ventas con el inventario y las compras con el periodo de pago. Entonces, con estos datos fácil puedo correlacionar o puedo inferir qué es lo que me está preguntando, que son el monto de los recursos invertidos. ¿Qué significa eso? Que yo debo de saber cuánto representa mantener 60 días de inventario sobre este promedio que me están dando acá. ¿Cuánto es la parte proporcional de esos días que me tardo en vender mi inventario del total de recursos que se utilizan en las compras? Lo vamos a ver más claro acá. Si calculamos el ciclo de conversión de efectivo como nos lo pide, vamos a recordar que el ciclo de conversión de efectivo se calcula sumando la edad promedio de inventario, miren, el periodo de recuperación o el periodo promedio de cobro. Y a eso le vamos a restar el periodo de pago. En este caso en particular me dice que la edad promedio de inventario son 60 días, que el periodo de cobro 40 días y el periodo de pago 35 días. Si hacemos esta operación aritmética, tendríamos entonces que 65 días, ¿qué sería 65 días? El tiempo promedio en que la compañía mantiene recursos invertidos en el ciclo de conversión de efectivo. Es decir, en el proceso desde que yo desembolso recursos para comprar materia prima, producirlas, transformarlas, venderlas normalmente al crédito y recuperar esas cuentas por cobrar. 65 días son más de 2 meses para una empresa pequeña en particular. Esa cantidad pudiera ser muy significativa. No obstante, dependerá del sector en el que se desenvuelva la compañía para poder establecer si eso es excesivo o no. Sea como sea, para cualquier empresa que fuere, mantener en el ciclo de conversión de efectivo más de 2 meses creo que representa una tarea muy difícil de atender. Entonces, en este caso en particular, lo que me preguntan en este ejercicio es ¿cuál será el monto de los recursos invertidos? O sea, ¿cuánto me cuesta mantener 60 días a mí en inventario? ¿Cuánto me cuesta mantener 40? ¿Cuál es el monto, perdón? El monto de invertir en inventario 60 días, de tener cuentas por cobrar 40 días y pagar en 35 días. ¿Cuánto sería el monto de esos recursos? Posteriormente vamos a saber que también le podemos cuantificar el costo. Pero en este caso en particular me preguntan cuánto es el monto de los recursos invertidos. Pues vamos a calcular muy sencillamente cuál es el monto de los recursos invertidos. Como lo dije ya, si tenemos las ventas, pues las ventas me dice que son de 1 millón. Me dice que el costo de ventas es el 75% me dice que son, sí, el 75% de las ventas. Tendríamos que el costo de ventas son 750 y me dice que las compras son el 65% del costo de ventas. Si lo hacemos matemáticamente aquí, quiere decir que las compras representarían 487.5. Pues esto quiere decir, en promedio, yo vendo 1 millón, que mi costo en promedio son 750 y que las compras con mis proveedores representan 487.5. Si nosotros quisiéramos calcular cuánto representa cada uno de los elementos del ciclo con respecto a cada una de estas cuentas, yo puedo calcular entonces cuánto es el monto que requerimos o que invertimos en promedio en este ciclo. Entonces vamos a ver. Tenemos en este caso que el inventario, o sea, el costo de ventas, tiene relación con el inventario, que la edad promedio de inventario son 60 días. Yo lo que debo de hacer acá es cuánto representa 60 días de este total en promedio que se invierte en el costo de ventas. Reitero, si 60 días es mi edad promedio de inventario, según este ejercicio, yo lo que debo de hacer es cuánto representan 60 días con esta inversión promedio de inventario. Entonces lo vamos a hacer de una manera sencilla. Vamos a sacar a prórrata 750, o sea, las ventas por 75% son 750. Y yo digo 60 días, que es el tiempo que me tardo en vender mi inventario. ¿Cuánto representa del año? Si ustedes ven, es una proporción.
cuánto representa mantener 2 meses en inventario en el año. Entonces hacemos la operación matemática y eso me indica que 125,000 empiras es lo que yo en promedio mantengo en inventario cuando son 60 días lo que me tarda en venderlos. Esto fácilmente se puede deducir. Si son 60 días, tenemos una rotación de 6 veces, 360 entre 60 me da 6. Y entonces quiere decir que esto 6 veces en el año me da 750. Si ustedes pueden multiplicar 125,000 por las 6 veces que se rota el inventario, entonces 125 por 6 me da 750, que es la inversión promedio en el proceso del ciclo de conversión de efectivo. Entonces este dato quiere decir que mantener o tardarme yo en vender mi inventario 60 días representa que en promedio esa inversión representará 125,000 empiras. Véanlo ustedes, cualquier empresa pequeña, que fuera el caso, sería un lujazo tardarse 60 días con esta gran inversión, cuando sabemos que el efectivo es un recurso escaso que siempre es difícil mantener. Entonces 125,000 sería lo que en promedio nosotros representaría la inversión en inventario. Continuando entonces ahora con el cálculo del ciclo, vamos con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, veamos el ejercicio, dice que el periodo de cobro son 40 días. Pues de igual manera, vamos a calcular cuál es la cantidad de prórrata que representa mantener 40 días del año. Y con una fórmula similar podemos calcular. Si tenemos que las ventas es 1.000.000, la inversión anual, pues ¿cuánto representa mantener 40 días en un año? Esta prórrata nos puede decir cuánto es, en función de esta proporción, la cantidad que representa de la inversión en ventas. Vamos a hacer el cálculo y tenemos que 111,100 aproximadamente es lo que representa dar financiamiento por 40 días a mis clientes. Es decir, que cuando los clientes me deben 40 días o les doy 40 días de plazo, eso representa para mi empresa una inversión de 111,000 empiras. Volvemos a lo anterior. Para una pequeña empresa, mantener una inversión de 111,000 empiras puede ser una cantidad muy significativa. Siempre, por eso nosotros debemos de buscar cómo disminuir estas cantidades, cómo disminuir este periodo de cobro. Con estrategia se puede lograr, aunque para promocionar siempre es bueno dar un crédito beneficioso. Lo importante aquí es que ustedes entiendan cuánto representa mantener 40 días en crédito a mis clientes para la empresa. Yo debo de tener siempre recursos por 111,100 en el caso en particular. Pues bien, de igual manera, ahora vamos a calcular cuál es el periodo, la inversión en el periodo de pago. Y de igual manera, en este caso particular, veamos, son 35 días el número de días que me dan financiamiento mis proveedores. Entonces, de igual manera, si tenemos que mis compras representaban, veamos, 487.50, pues podemos obtener también de esta manera similar el cálculo exacto. Si esta es la inversión en compras, o sea, lo que en promedio yo compro a mis proveedores, ¿cuánto representa que yo tenga financiamiento de 35 días? Pues vamos a ver cuánto representa eso de 487, 47.4 aproximadamente. De esta manera hemos calculado, miren ustedes qué interesante, cuántos son los recursos que yo invierto en cada uno de los elementos que componen el ciclo. Es decir, en inventarios, en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el monto de los recursos invertidos? Pues respondámonos cuál sería el monto de los recursos invertidos si ya tengo que, veamos, en inventario era 125,000, que en cuentas por cobrar 111,000, pues aplicando la misma fórmula del ciclo de conversión de efectivo, yo puedo entonces calcular cuál es el monto. 125,000 en inventario, 111,000 más 111,000 en cuentas por cobrar, menos lo que yo debo a mis proveedores, mi periodo de pago, eso me da entonces la cantidad de recursos invertidos en este ciclo de conversión de efectivo. En esta empresa
sería 188.700 aproximadamente. Como ustedes ven, 188.000 lempiras es una cantidad muy significativa. No es fácil para una pequeña empresa mantener esta cantidad. Por eso, siempre nuestra estrategia va a ser cómo reducir estos días, en el caso de cuentas por cobrar, cómo reducir los días en inventario para poder reducir estas cantidades. Sea cual sea, ustedes deben de comprender qué significa esto. Esto es el monto de los recursos invertidos en este ciclo. Cuando yo tengo 65 días de ciclo, representa que implica para la empresa mantener siempre esta cantidad de efectivo en caja. Acción que no es fácil. Vamos a ver que nosotros debemos de tomar decisiones financieras para poder reducir ese monto, que es al final lo que nosotros andamos buscando. Espero que hayan comprendido. Vamos a ir haciendo más ejercicios para que podamos practicar los elementos necesarios en esto. Vamos a ver un caso sencillo también. De igual manera, lo importante aquí es que comprendamos cómo podemos nosotros mover esos elementos, esas cantidades de días que intervienen en el ciclo para poder beneficiar la empresa. Vamos a ver este caso particular. Una compañía paga el 10º día, o sea, el 10º día después que realiza la compra, o sea, 10 días después de que compra, que tiene un periodo de cobro de 30 días, que tiene un edad promedio de inventario de 40 días. Quiere decir que tiene 40 días, perdón, que tiene 10 días, si paga el 10º día es 10 días el periodo de pago, que tiene 30 días periodo de cobro y que tiene 40 días la edad promedio de inventario. Vean que aquí este ejercicio me presenta la información de manera diferente, pero al final es el mismo análisis. Me dice que la compañía invierte o gasta alrededor de 18 millones en inversiones de su ciclo operativo, es decir, en el ciclo de conversión, el promedio que requiere son 18 millones. En este caso, ya no tengo que encontrar, lógico, cuál es el monto de los recursos, miren, como en el caso anterior, porque aquí ya me da ese dato. Entonces ustedes tienen que comprender cada caso en particular. En aquella información estaba dada para encontrar el monto de los recursos. Hoy no, hoy ya me da el monto de los recursos. Significa que ahora, en este caso en particular, lo que me está preguntando es ¿qué ahorros? Miren qué interesante, por eso la información es diferente. Entonces, reiteramos, en este caso la empresa está considerando un plan que va a aumentar 20 días su periodo de pago. Todos hemos hablado acá que con respecto al periodo de pago, la estrategia siempre va a ser diferir o aumentar ese número de días, siempre y cuando no afecte mi reputación comercial. Entonces, si logramos modificar, si yo logro negociar con mis proveedores 20 días el periodo de pago, entonces me preguntan acá que si la compañía obtiene el 12% de rentabilidad por inversiones de similar riesgo, ¿qué ahorros anuales podría obtener con este plan? Siempre supongamos un año de 360 días. Miren qué interesante. No todos los casos son iguales. Aquí, como lo reiteré, ya me daban la inversión. En el caso anterior no me daba el monto de los recursos. Hoy me da los montos de los recursos invertidos. Pero obviamente, ¿por qué? Porque me está diciendo, ¿qué hago yo si modifico estos 20 días, si alargo estos 20 días? ¿Qué gano yo? ¿Qué ahorros, aparentemente dice aquí, qué ahorros puedo obtener yo si alargo 20 días mi periodo de pago? Entonces, comprendiendo esto, yo ya sé qué cálculos debo hacer, siempre utilizando las herramientas que hemos visto. Lógico. Vamos a hacer lo práctico. Vamos a recordar entonces, en este caso me dice que mi periodo de cobro son 30 días, que mi edad promedio de inventario son 40 días, que el monto de los inventarios son 18 millones, que el periodo de pago son 20 días. Hay una tasa de rentabilidad que me dan en el ejercicio y con esto yo puedo entonces aplicar, siempre buscando la respuesta a la pregunta, que en este caso me dice ¿cuál sería el ahorro? ¿Qué monto sería el ahorro? No sé por qué habría ahorro. Bueno, si hay un ahorro, significaría que yo debo de utilizar menos recursos de los que actualmente requiero en el ciclo de conversión de efectivo. Quizás a eso se refiere. Vamos nosotros a
comprobarlo si así fuere. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? Pues bueno, necesito, si me dice ahorros, la pregunta me está diciendo que hay ahorros. Lo que yo voy a hacer entonces es calcular cuánto es el monto de los recursos que obtengo actualmente y qué pasaría si logro aumentar de 10 a 20 días el periodo de pago. Aumentar 20 días el periodo de pago. Pues vamos a calcular de igual manera, si ya tengo yo que el monto de los recursos son 18 millones, pues entonces vamos a ver si el inventario son 40 días, podemos calcular la edad promedio de inventario, el monto, perdón, de los recursos invertidos en inventario. Si son 40 días, ¿cuánto representa eso del año con respecto a la inversión total? Pues vamos a calcular el inventario tal como lo hicimos. Si tenemos una inversión de 18 millones, ¿cuánto representa tener 40 días el inventario en el almacén? Esto me da sencillamente una respuesta de 2 millones. ¿Sí? La proporción de 40 entre 360 por los 18 millones requiere que yo en inventario siempre voy a mantener 2 millones. Bueno, y esto también es fácil comprobarlo. Si 40 días me tardo en vender mi inventario, pues yo puedo saber cuánto es la rotación. 360 entre 40 me da 9. Quiere decir que 9 veces voy a tener que mantener yo en el año esta proporción. Y si yo multiplico el promedio por 9, me da la inversión. Los 2 millones por los 9, que es la rotación de 360 entre 40, pues me da realmente la inversión. Eso significa que efectivamente, en promedio, cada vez que se rote este inventario, yo debo de tener en el ciclo, en esa renglón de inventario, 2 millones en promedio. Ese es el monto promedio de recursos en inventario. Ahora calculemos cuál sería el periodo de cobro. Si son 30 días, pues cuál es la proporción en el año, considerando siempre los 18 millones. Pues de igual manera, tenemos aquí que las cuentas por cobrar va a ser 30 millones entre 360 por los 18 millones. Y eso me da un promedio de 1.500.000. De igual manera podemos multiplicarlo, el 1.500.000 por la rotación que da acá y nos va a dar los 18 millones. Ahora, en el caso particular, actualmente, en la situación actual, nosotros vendemos o pagamos 10 días después, o sea, al 10º día. ¿Cuánto representa 10 de esta proporción de 18 millones? De igual manera, podemos calcular que las cuentas por pagar son la proporción de 10 entre 360 por los 18 millones y eso nos da una cantidad estimada de 500.000 lempiras. Pues, en este caso, ya tenemos nosotros cuál es el monto de los recursos invertidos actualmente. Es decir, pagando 10 días después. Porque en este caso, el cambio es modifiquemos las cuentas por pagar de 10 aumentando 20 días. Si yo sumo esto y resto, significa que 2 millones más 1.500.000 son 3,5 millones, menos los 500 nos da el monto de 3 millones en el ciclo de conversión de efectivo actualmente. Es decir, pagando 10 días después, yo requiero un flujo en el ciclo de efectivo de 3 millones. ¿Lo ven? De esta manera, ustedes pueden comprar ahora, si yo introduzco este cambio, pagando 10 días después, ¿cuál es el ahorro que yo voy a obtener? Bueno, como en este caso solo me preguntan esta variable, este elemento, cambiarlo de 10 días a alargarlo 20 días, entonces el inventario va a ser el mismo, el ciclo en la cuenta por cobrar va a ser el mismo, solo va a cambiar esta cantidad, que ya no van a ser 500.000, sino que van a ser, miren, si yo lo alargo 20 días, va a ser 18 millones, aumentó 20 días, ahora son 30 días, entonces las cuentas por pagar es la única variable que yo puedo modificar acá. Entonces ahora, en lugar de 500.000, yo puedo deber a mis proveedores 1.500.000. Si yo alargo 20 días más de 10 días que actualmente me tardan en pagar, pues yo voy a obtener un promedio de pago de 1.500.000. Si sumamos 2 millones más 1.500.000, son 3,5 millones, menos 1,5 millones, me va a dar 2 millones. ¿Ok? Lo reitero, ¿cómo lo calculamos esto? Estas dos variables no cambian. Miren, esta siempre va a ser la misma, porque la única variable que cambia es la de las cuentas por pagar, que aumenta de 10 días a 30 días. Entonces, 2 millones más 1.500.000 son 3,5 millones, menos
1,5 millones, en la situación propuesta me da 2 millones. Yo puedo entonces deducir acá que si antes requería 3 millones y ahora requiero 2 millones, ¿qué fue lo que logré hacer acá? Pues si ustedes ven acá, 3 millones menos 2 millones, yo logré un ahorro, una liberación de recursos, porque ya no voy a requerir mantener 3 millones, sino que logré reducir negociando con mis proveedores 1 millón. Entonces, esta diferencia que ustedes tengan acá se llama ahorro, porque ya no voy a requerir 3 millones, sino que ahora solamente 2 millones. Esto representará para nosotros una liberación de recursos, que son un ahorro. ¿Y qué vamos a hacer con esos recursos que liberamos, con ese ahorro en efectivo que obtuvimos? Pues obviamente nosotros somos financieros y siempre la finalidad va a ser obtener rentabilidad. Y en este caso en particular me dicen que las inversiones se invierten, valga la redundancia, en un 12%, pues quiere decir que si yo tengo esa oportunidad de negocio, pues al invertirlo por el 12%, en este caso también me va a dar una rentabilidad de 120. En el caso particular nos pregunta únicamente el ahorro, pues este es el ahorro. Ven ustedes entonces cómo el ciclo de conversión de efectivo, con las estrategias que hemos definido nosotros, de rotar el inventario más rápido, de cobrar más rápido las cuentas por cobrar y de diferir, como en el caso particular, miren, el pasivo o las cuentas por pagar, yo logro liberar recursos. Obviamente podemos modificar cualquiera de las tres variables. En este caso decidimos modificar las cuentas por pagar. Y acá el ahorro obtenido es 1 millón. El ciclo de conversión de efectivo en este caso, imagínense, era de 40 más 30 menos 10, era 60 días. Con el cambio, miren cómo quedó, 40 días. Significa que reducir el ciclo de conversión de efectivo en 20 días, o sea, de 60 a 40, 20 días de reducción, representa obtener un ahorro de 1 millón de lempiras. En este caso particular, ustedes solo magnifíquenlo, cómo podemos nosotros hacer eficiente el manejo de recursos en nuestra compañía. Bien, acá podemos ver diferentes tipos de ejercicios. Yo quisiera que pudiéramos retroalimentarnos un poco acá. Vamos a ver. Un ejercicio de relajamiento. Una compañía refleja un periodo promedio de inventario de 90 días, las cuentas por cobrar de 40 días, las cuentas por pagar 30 días y que conocemos que la compañía gasta o invierte 30 millones en ese ciclo de conversión de efectivo cada año. Nos dice, calcule el ciclo de operación de la compañía, el ciclo de conversión de efectivo de la compañía y la cantidad de los recursos invertidos en el ciclo. Explique cómo puede la administración reducir su ciclo de conversión de efectivo. Todo esto, ustedes ya lo manejan muy bien, deberían manejarlo muy bien. Hemos hablado en este día de cómo se calcula el ciclo de conversión de efectivo. Ya sabemos cómo podemos cuantificar la cantidad de los recursos invertidos. Podemos también conocer los ahorros y si hay un ahorro podemos también obtener una rentabilidad conociendo la tasa de inversión posible o adecuada. Este ejercicio es un poco como para que me expliquen ustedes qué estrategias podemos hacer nosotros para reducir el ciclo de conversión de efectivo. Entonces, para ello necesito calcular el ciclo de la compañía, el ciclo operativo, el ciclo de conversión y la cantidad de los recursos invertidos. Vamos a ver un poco en la práctica. Calculemos el ciclo. El ciclo sería en este caso 90 días más 40 de las cuentas igual 130 días. El ciclo operativo es promedio de inventario más periodo promedio de pago. Sin considerar en este caso el ciclo de conversión, perdón, el periodo promedio de pago, obtenemos el ciclo operativo. Es decir, el ciclo operativo es inventario más cuentas por cobrar. En este caso no entra el periodo de pago. Si calculamos el ciclo de conversión de efectivo, entonces ahora sí, vamos a tener que el ciclo de conversión de efectivo son 90 más 40 menos 30, que es el periodo de pago. Tenemos 100 días. 100 días. Imagínense ustedes, el ciclo operativo nos indica cuántos días nosotros nos tardamos solamente con la acción operativa de la institución. Es decir, el periodo de pago, cobrarlo, agilizarlo y rotar el inventario. Sin embargo, también tenemos el ciclo de conversión de efectivo cuando le agregamos el elemento de la cuenta por pagar. En este caso, el ciclo de conversión de efectivo son 100 días. Ahora,
respondiendo lo que nos piden en el ejercicio, en este caso en particular, me dice que calculemos el monto de los recursos invertidos. Pues ya hemos visto más o menos cómo se calcula el monto de los recursos invertidos. En este caso en particular, veamos, eran 30 millones el monto de los recursos. Entonces yo puedo calcular el monto de los recursos invertidos en inventario, sacando a prorata cuánto representa 90 días, que es la edad promedio de inventario entre el año. Y eso lo multiplicamos por la edad promedio de los recursos invertidos y me indica que 7 millones y medio es lo que nosotros mantenemos en inventario cuando 90 días nos tardamos en venderlo. Imagínense ustedes, muchachos, 7 millones y medio es una cantidad muy significativa porque la rotación del inventario definitivamente es muy baja. La edad promedio es muy alta, los inventarios corren demasiados riesgos. Entonces hemos visto acá que 7 millones puede ser muy significativo por la cantidad de días en que nos estamos demorando en vender el inventario. Y eso me eleva el promedio de inversión en esa cuenta. Quiere decir que en inventario nosotros mantenemos un promedio de 7 millones y medio. Ahora veamos las cuentas por cobrar, que en este caso son 40 días. Pues veamos cuál sería el monto de igual manera. Mantener 40 días de crédito a mis clientes representa 3.333.000. De igual manera, reitero, siempre este dolor de cabeza será nuestro quehacer fundamental. ¿Cómo reducir este plazo de crédito? Sabemos que introductoriamente siempre se debería dar un crédito beneficioso, pero en la medida de lo posible, ustedes pueden ir buscando estrategias para fidelizar los clientes y reducir los plazos. Esto representa una cantidad demasiadamente alta para una pequeña empresa cuando estos son los montos de los recursos invertidos. Entonces reiteramos, ya calculamos que 7 millones y medio es el promedio en inventario, que 3.333.000 es el promedio de cuentas por cobrar si yo estoy dando 40 días de crédito. Si nosotros consideramos ahora el periodo de pago, pues de igual manera podemos saber cuánto es el monto que yo mantengo en promedio en mis cuentas por pagar. Si son 30 días, el financiamiento que me dan mis proveedores con este promedio de inversión, yo en promedio siempre voy a deber 2 millones y medio. Ahora calculemos entonces el monto de los recursos invertidos, sumándole a la inversión en inventario, la inversión en cuentas por cobrar y restándole las cuentas por pagar. Eso me daría a mí entonces un monto de los recursos invertidos igual a 8.333.000. O sea, reitero, 7.500.000 más 3.300.000 de las cuentas por cobrar, menos los 2.500.000 de las cuentas por pagar. Eso me da entonces un monto de los recursos invertidos de 8.333.000. Imagínense ustedes, en cada una de sus empresas que administren, si esa cantidad será tan fácil o será muy posible mantener. Ya vamos previendo un problema de generación. Esto definitivamente presiona los flujos de caja y siempre va a ser un dolor de cabeza para nosotros. ¿Qué hacer si no podemos mantener en efectivo en promedio esta cantidad o no somos capaces de generarlos? Ahora, me decía en el ejercicio, ¿qué debo hacer yo para reducir el ciclo de conversión? Miren, ¿qué debo hacer yo para reducir este ciclo de 100 días, este ciclo de conversión de efectivo? ¿Qué hacer para poder reducirlo? Bueno, puedo hacer varias cosas. Puedo trabajar con el inventario. Ustedes me dirán qué puedo hacer con las cuentas por pagar, por cobrar y qué puedo hacer con las cuentas por pagar. O podemos hacer una combinación de todas. Es muy improbable, pero tampoco está alejado de la realidad. Usted puede mover una o combinar las tres. Entonces me decía, ¿qué puedo hacer yo primero? Bueno, primero, rotar más el inventario. Miren, de 90 días, siempre nuestra estrategia va a ser bajar ese monto de los recursos invertidos. Siempre deben tener claro en eso. Entonces, la primera sería vender o rotar más el inventario. Ya sabemos que existen técnicas, promociones, descuentos, promociones, siempre vendiendo el producto que más alta rentabilidad tiene y evacuando aquellos que no tienen tanta rotación. Entonces, vender a través de promociones, ustedes siempre van a rotar más el inventario. Lo ideal sería ventas de contado, pero no siempre es tan fácil. Pero vender, siempre será una estrategia. Reducir esta cantidad de 90 días en el inventario será siempre su fundamento. También podemos nosotros con las cuentas por cobrar. ¿Qué sería con las cuentas por cobrar?
Obviamente siempre también hemos hablado que será reducir ese ciclo, acelerar las entradas de efectivo, cobrar más rápido. Entonces aquí tenemos que cobrar las cuentas por cobrar más rápido, puede ser la otra estrategia. Y finalmente, con las cuentas por pagar, siempre la estrategia va a ser diferir, aumentar ese número de días, nunca reducirlo, eso sería contraproducente. Entonces lo importante aquí sería aumentar o extender el periodo de pago. Bueno, hasta hoy, muchachos, con esto hemos visto diferentes maneras de cómo aplicar en sus decisiones financieras el ciclo de conversión de efectivo. Todas esas herramientas para poder administrar eficientemente el efectivo. Vamos a hacer un ejercicio un poco que utilicen su ingenio, que utilicen su capacidad de análisis. Piensen que existen muchas maneras de utilizar el ciclo de conversión de efectivo para tomar decisiones. Veamos este caso en particular. Pongan la atención. Una empresa solo, miren esta palabra, este sustantivo, me dice solo cuenta. Eso quiere decir que tengo una limitación, por algo me lo dicen. Una empresa solamente cuenta con la cantidad de 7,5 millones para el proceso de operación. Quiere decir que ya tengo una fuerte condicionante acá, que tengo 7,5 millones para cubrir mi ciclo de conversión de efectivo. Y actualmente realiza ventas anuales al crédito por 25 millones con costo de venta de 16,250,000, que además realiza compras por 8,125,000. La edad promedio de inventario es de 85 días, un periodo de cobro de 70 días y un periodo promedio de pago de 35 días. En este caso, prestemos principal atención a este dato que me dice que solamente cuenta con 7,5 millones. Si me está diciendo esa alerta, quiere decir que yo debo ir pensando, ¿qué hacer si yo no puedo generar 7 millones de efectivo para cubrir ese proceso de ciclo? ¿Ven? ¿Cómo yo lo puedo deducir? Si me están diciendo que solamente cuesta 7,500,000, yo ya aprendí a calcular el monto de los recursos invertidos y les he dicho que siempre mantener cantidades altas es muy difícil. Entonces, con esta limitación, yo ya debo saber qué me pretenden evaluar en este caso. Además, me da unos datos acá importantes para poder calcular el ciclo de conversión. ¿Qué les pedimos en este caso? Importante, miren, determinar la cantidad de recursos invertidos en el ciclo de conversión de caja de efectivo. Eso me lo piden de entrada. Además, me dice si el monto disponible, vean ahora por qué nos decía aquella palabra de solo, me dice si el monto disponible es de 7,5 millones, ¿en cuántos días deberá aumentar sus cuentas por pagar para poder cubrir el proceso? ¿Se recuerdan que veíamos las tres estrategias? Pues podíamos modificar las cuentas por cobrar, podíamos modificar la edad promedio de inventario o también podíamos modificar las cuentas por pagar. En este caso, solo estamos tomando las cuentas por pagar. Ahora vamos a ver cómo yo puedo aplicar las estrategias que hemos conocido para poder dar respuesta a cada una de estas preguntas. Si el monto disponible es 7,5 millones, ¿qué debo hacer? Ir a negociar con mis proveedores para aumentar mis cuentas por pagar. No hay otra, en este caso, salida. Además nos pregunta que calculemos el ciclo de conversión de efectivo. Bueno, calcularíamos el ciclo de conversión de efectivo antes y después para poder conocer cuál es la diferencia. Vean que este ejercicio tiene muchas particularidades. Hay alguna información que no está disponible, pero bueno, vamos a poder calcularla de manera que lo hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que ya conocemos las razones financieras, los ratios financieros, y entonces nosotros podemos ir despejando en este caso algunas variables para poder hacer uso de ellas y conocer las variables incógnitas? En este caso, tenemos que el costo de venta es 16,250,000. Sabemos que el costo de ventas entre inventario es igual a rotación de inventario. Entonces, en este caso, falta una variable, pero yo conozco, o sé, mejor dicho, cómo se calcula la edad promedio de inventario. La edad promedio de inventario no es más que dividir los 360 días entre inventario, que es una variable que no conozco, pero sí conozco la rotación de inventario, que ya me la da el ejercicio. Entonces, ustedes ven, yo puedo, con lo que hemos aprendido, calcular 360 entre X, que es una variable, y tengo la edad promedio de inventario, que son 85, ya puedo calcular yo la rotación de inventario. Con esa rotación de inventario,
yo puedo entonces encontrar el inventario, que aquí es una incógnita. ¿Ok? Reiteramos, en este caso particular tengo el costo, que son de 16.250.000, pero no tengo el inventario. Entonces yo a través de la fórmula puedo encontrarlo, ¿verdad? Vamos a ver, si yo divido 16.250.000 entre X, que es una incógnita, entre la rotación de inventarios, ¿y qué conozco de estos elementos? Conozco que la edad promedio de inventario es 85 días. Si despejamos entonces, 360 entre X igual a 85, entonces yo diría 360, esta X pasaría multiplicando allá, entonces 360 entre 85 es igual a 424. Esto sería mi rotación de inventario. Ahora sí tengo el costo de ventas y puedo despejar. Miren, 16.250.000 entre X es igual a la rotación. Yo puedo encontrar X, que en este caso será el inventario. Entonces, digamos, si esta X está aquí dividiendo, va a pasar multiplicando acá, entonces quiere decir que 16.250.000 entre 424 va a ser igual a mi inventario. En este caso en particular ya tengo cuál es el monto de los recursos que se requieren en inventario cuando yo me tardo 85 días en venderlo. 3.8 millones será la cantidad de inventario cuando yo me tardo 85 días en venderlo. De igual manera, podemos encontrar las cuentas por cobrar. Ya tengo la fórmula. ¿Se acuerdan la fórmula cómo se calcula el periodo promedio de cobro? Pues no es más que dividiendo las cuentas por cobrar entre sus ventas diarias. ¿Se recuerdan? Y en este caso, los elementos que conocemos son 70 días, que ya me da que es el periodo de cobro. Entonces veamos. Tengo las cuentas por cobrar entre mis ventas diarias son 25, entre 360 puedo calcular las ventas diarias y tengo cuál es el periodo de cobro, que son 70 días. Pues miren, de igual manera podemos despejar, ya ustedes han visto esto en el parcial anterior, pudieron manejar las razones y podemos entonces despejar. Si yo divido 25 millones entre 360 y luego las cuentas por cobrar en 35 millones, ustedes hagan sus cálculos ahí por favor, será 4.8 millones la inversión en cuentas por cobrar. Ya tenemos nosotros entonces el monto de los recursos invertidos en inventario y el monto de los recursos invertidos en cuentas por pagar. También me dice en este caso particular que las cuentas por pagar son, el periodo de pago, perdón, son 35 días. Pues entonces de igual manera podemos calcular entonces cuál es el monto de los recursos invertidos en las cuentas por pagar actualmente. Tenemos entonces aquí los datos, 8.125.000 son mis compras anuales. Entonces mis compras diarias debería de darme el resultado de dividirlo entre 360. Entonces sí, las cuentas por pagar y 35 días es mi periodo de pago. Si despejamos esto, dividimos esto y luego lo dividimos entre las cuentas por pagar y encontramos X, me da que las cuentas por pagar son 789.9 millones. Ya tenemos así el monto de los recursos en inventario, el monto de los recursos en cuentas por cobrar y tenemos cuál es el monto de los recursos en cuentas por pagar, que son 789. Entonces ya tengo inventario, tengo cuentas por cobrar y tengo cuentas por pagar. Si hacemos la suma, pues tenemos que el inventario son 3.8 millones, tengo que las cuentas por cobrar son 4.8 millones. Si a esa suma le resto las cuentas por pagar, que representaba 789.000, yo ya tengo acá, al sumar estas dos menos esto, cuál es el monto de los recursos. Miren, sumamos y restamos las cuentas por pagar. Yo puedo encontrar cuál es el monto de los recursos invertidos en el ciclo de conversión, en el ciclo efectivo actualmente. Es decir, dando o pidiendo 35 días de crédito a mis proveedores. Pero en este caso en particular tenemos un problema que me decía el ejercicio que yo solo tengo la cantidad de 7 millones y medio disponible para cubrir el ciclo de conversión. ¿Recuerdan? Por eso la palabra fundamental dice solo cuenta con 7 millones y medio. En este caso particular, ¿qué hacemos? Tenemos un problema serio. No tengo la capacidad de generar efectivo para cubrir el ciclo, que son de 7 millones y medio. Pues en el caso particular nos dice, pues acuda a los proveedores y negocie
de 35 días un plazo mayor, porque no queda de otra. Entonces vamos a ver nosotros acá que lo que yo debo de hacer es primero sacar el excedente, o el déficit en este caso, perdón, que si son 7 millones menos los 7.900.000 menos 7.500.000, ¿cuál es la cantidad que yo debo de renegociar? En este caso serían, si hacemos la resta, serían 403.727. Esta diferencia de 403.727, yo lo que debo de hacer es calcular, dividirla entre el promedio. Miren, entre el promedio de compras diarias para saber cuántos días yo debo ir a negociar. Miren, yo divido el déficit, o sea, los 403, que son los 7.900.000 menos 7.500.000. Esto es lo que yo no puedo cubrir. Entonces lo que yo voy a hacer es a negociar con mis proveedores. Y ya sé que 22.000 es mis cuentas, mis compras promedio diarias. Entonces, ¿cuántos días voy a negociar? 17, 18 días. Si esos 18 días le sumo lo que yo tenía de crédito, me da 53 días. Esa es la salida financiera que ustedes deben proponer a sus proveedores para poder cubrir con su ciclo de conversión de 7.500.000, que es la limitación de recursos que tiene, la disponibilidad de recursos que tiene. Entonces vean, de esta manera, a través de las cuentas por pagar, de negociación de las cuentas por pagar, yo pude entonces enmarcarme dentro de mis disponibilidades de 7,5 millones. Entonces aquí lo importante que ustedes deben de hacer por lógica es, si esto es lo que yo no puedo cubrir, ¿y cuánto es el promedio de mis compras diarias? Ya vamos a ver cómo calculamos las cuentas por promedio diarias. Eso va a ser los días que yo debo de ir a negociar. Más lo que teníamos anteriormente de crédito, tenemos que son 52 días. Aquí les voy a dejar un poco los cálculos para que entiendan. Miren, teníamos las compras de 8.125.000, me daba compras diarias de 22.579. Miren, esas son las compras diarias. Esto. Y con esto pudimos obtener los 18 días adicionales, que es lo que vamos a negociar. De esta manera, entonces, vean ustedes qué interesante. Yo defino las políticas, yo voy a negociar de acuerdo a lo que financieramente me dicen los recursos que yo debo mantener. No invento la cantidad de días que voy a negociar con mis proveedores, no debo inventar los días de crédito de mis clientes, ni mantener un promedio de inventario fijo. Yo lo voy a mover en función de las necesidades de flujo. Ok, adicionalmente en este caso nos decía que calculáramos el ciclo. Teníamos 85 días en inventario, teníamos 70 días en cuentas por pagar y teníamos 35 días de crédito. Teníamos en realidad nosotros 120 días del ciclo. Imagínense ustedes, mantener 120 días son 4 meses. Definitivamente que esta empresa debe de buscar cómo reducir estos días. En este caso particular se fue por las cuentas por pagar, que nos dio que aquí lo que se debían de requerir son 18 días más. Y de esa manera se reducía entonces en 18 días, de 120 a 18, 102 días. Vean ustedes que entonces renegociar 35 a 53 días me reduciría a mí el número de días de 120 a 102. Con eso damos respuesta. Aquí lo importante, muchachos, es que ustedes puedan establecer estrategias de cómo renegociar. Con este mismo procedimiento van a poder calcular cada una de ellas. Pueden mover el inventario, pueden reducir el inventario, pueden reducir también las cuentas por pagar para poder establecer cuántos días va a ser el crédito que les van a dar a sus clientes o cuánto debería de ser el número de días que ustedes deben de mantener como política en inventario, como edad promedio de inventario. De igual manera, con este procedimiento lo pueden hacer. Muy bien. Vamos a ver ahora que no todas las decisiones son a efecto de calcular los mismos resultados. Vamos a ver que existen maneras, posibilidades o maneras alternativas de evaluar, tomar otras decisiones. Veamos este caso más interesante. Una empresa produce 230 unidades diarias de neumáticos. Puede ser cualquier tipo de inventarios. Con un costo de 756. O sea que se producen 230 unidades, reiteramos, 230 a un costo de 756. O sea que cada una se vende por esto. Sus inventarios rotan cada 25 días, interesante. Me da la rotación en días y no en veces. Acuérdense que la rotación es en veces. Pues entonces acá primero tenemos que convertir esto en días, ¿verdad? Sus cuentas por cobrar, 15 veces.
Miren, aquí me lo da en veces y tengo que pasarlo a días porque el ciclo se calcula en días. Y aunque sus proveedores le conceden crédito en condiciones de 2 días neto de 30, quiere decir que los proveedores me ofrecen 30 días de crédito, efectúa sus pagos con un retraso de 5 días, o sea que yo no pago en 30, sino que pago en 35 días. Hay un costo de oportunidad de la empresa del 15%, que sabemos que el costo de oportunidad puede ser una rentabilidad en el caso particular. Vean la información que me da aquí, me da una información diferente a como la hemos visto anteriormente, pero lo importante aquí es que yo necesito saber cómo utilizar el ciclo de conversión, la rotación de efectivo y la cantidad mínima de efectivo requerida para tomar decisiones en este caso. Aquí en este caso lo único que me da de diferente es que me da una producción y me da un costo. Bueno, ¿qué puedo calcular yo con esto? Si tengo que produzco esto y necesito esto para producir, lo que me da es una necesidad de efectivo, ¿eh? Lo lógico. Si yo produzco 230 unidades y tengo un costo de esto, quiere decir que lo que aquí me da es una necesidad de efectivo, ¿eh? Se puede inducir de una manera muy, muy fácil. Y además me da la rotación de inventario 25 días y las cuentas por cobrar me la da en veces. Yo tengo que convertirlo entonces a días. Y me dice que los proveedores me dan 30 y pago 35 días. ¿Qué es lo que nos preguntan acá? Veamos, calcule las necesidades de financiamiento. Oh, con razón, ahora entiendo por qué me dice, por qué me da este dato, porque me da 230 unidades que se producen y un costo de producción, porque lo que me está preguntando son las necesidades de financiamiento para poder financiar esta producción. ¿Ve? El mismo ejercicio se lo dice. Lo que me preguntan es calcular este financiamiento. ¿Y cuál es esa producción? Los 230 a un costo de 756. Se deduce fácilmente entonces por qué me daban esta información. Ahora lo entiendo. Además me dice, vean qué interesante, si como consecuencia de una eficiente administración de efectivo, ¿cuál es una eficiente administración de efectivo? Aquí me dice, si acelerar el cobro de mis cuentas por cobrar es una de las estrategias en 4 días. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el beneficio neto? Me preguntan un beneficio neto, un ingreso neto, que generará esta situación, o sea, acelerar 4 días el periodo del ciclo de conversión de efectivo o el periodo de cobro, al disminuir mis necesidades de financiamiento. Vamos a ver, ¿cómo interpreto yo esto? Me dice que si como consecuencia de reducir 4 días en las cuentas por cobrar, bueno, entiendo que si reduzco 4 días mi cuenta por cobrar, mi ciclo bajará. Entonces ahora me dice, y aquí tengo una necesidad de financiamiento. En cuanto, ¿cuál será el beneficio si yo reduzco 4 días? Quiere decir entonces que yo voy a hacer 2 cálculos. Uno con 4 días más en el ciclo y otro reduciendo 4 días este ciclo. Vamos a ver si lo vemos de manera práctica. Podemos hacer aquí un análisis bien rápido. Miren, podemos poner una situación actual y una situación propuesta. Si ustedes ven acá, la rotación me dice que es 24 y 20. Y aquí es donde entra la pregunta, que si yo puedo acelerar esto. Entonces, si yo acelero esto, puedo reducir en 4 días, mi situación en las cuentas por cobrar va a quedar en 4 menos. ¿Lo ven? Tenía 24 y me dice la estrategia, reduzca en 4 días sus cuentas por cobrar. Pues 24 menos 4, 20. En 20 días quedaría mi situación. Los demás datos no se modifican, solamente se modifica la rotación de cuentas por cobrar o el periodo, de cobro de 24 a 20. Los demás serán los mismos, que eran el inventario 25 días y el periodo de pago que son 35 días. ¿Ven? Solamente voy a introducir el cambio que me están preguntando. Si con el cambio en eficiente administración de efectivo logro reducir en 4 días mi periodo de cobro. De 24 menos 4 me da 20. Los demás se mantienen igual. Entonces ahora puedo entender yo que tengo un ciclo de conversión actual y uno modificado o propuesto. ¿Cuál sería el ciclo? Pues sumemos y restemos. Sumemos y restemos. 24 más 25 menos 35 me da 14 y 20 más 25 menos 35, 10 días. Veamos que aquí entonces logré reducir el ciclo en 4 días. El ciclo de conversión de efectivo se redujo en 4 días. Esto es lo que procura este ejercicio. ¿Qué efecto tiene reducir 4 días el ciclo? Ahora entendemos, si yo tengo 14 días actualmente y ahora con este cambio 10 días,
cuánto va a ser el monto del financiamiento, las necesidades de producción. Por eso me daban el dato adicional, porque si yo tengo 14 días y tengo una producción diaria de 230 neumáticos a un costo de 756, pues veamos, 230 y todos tienen un costo de 756, yo fácilmente puedo multiplicar entonces 14 por 230 por 756 y eso me eleva a un monto de 2.4 millones. Con el cambio, mis necesidades bajarían de 2.4 a 1.7 millones. Vean entonces ustedes que en este caso ustedes deben de limitarse a responder o a resolver lo que les preguntan. Todos los datos que se les dan, muchachos, que se les proporcionan, tienen una relación directa con lo que se les pide, para que ustedes puedan utilizar su lógica acá. Entonces, en este caso, si yo tengo 14 días y tenía esto, hoy logré reducir de 2.4 a 1.7. Eso significa casi 700,000 lempiras. Miren, las necesidades de financiamiento se redujeron en 695.5. Si a eso le aunamos que yo puedo entonces, si esta es una disminución o una liberación o un ahorro de recursos, ¿qué voy a hacer con esto? Siempre va a ser invertirlo a cualquier tasa de rentabilidad. En este caso particular me dice que tengo un costo de oportunidad del 15%, entonces si yo multiplico el disponible o el ahorro por la tasa de rentabilidad, puedo tener un beneficio de 104,000 o una rentabilidad o una utilidad adicional de 104,328. Esto, muchachos, es lo que ustedes deben de tratar de interpretar. ¿Cómo utilizo lo que hemos aprendido en clase, en este caso el ciclo, y lo demás se deduce por la misma explicación del ejercicio? En este caso me piden necesidades de financiamiento, pero siempre utilizando el ciclo de conversión de efectivo. Vean que podemos aplicar muchos casos a muchas ideas que ustedes puedan tener en particular. Muy bien, muchachos, con esto terminamos el día de hoy lo que es el tema de la administración de efectivo. Yo espero que tengan suficiente tiempo para poder estudiar, dadas las necesidades de estar hoy de esta manera dando su clase, pero de igual manera estoy a la disposición por el chat de la clase oficial que tenemos para que puedan hacer consultas particulares. De igual manera estaré buscando la posibilidad yo de tener foros para que podamos conversar sobre estos temas para poder ampliar sus conocimientos. Vamos a dar por terminado acá el tema de administración de efectivo para continuar con el siguiente tema. Muy buenas tardes.